Pensando en el pecado original, estaba de alguna manera tratando de entender lo que se puede entender, ¿no?, del pecado original. Primero, saber que justamente este concepto teológico es un misterio. Nunca vamos a comprender cabalmente y acabadamente qué es el pecado original. Pero, como forma parte de una interpretación bíblica, el pecado original ya está en Génesis y podemos verlo, sobre todo sus consecuencias durante toda la Escritura. Estamos en presencia de un misterio, pero también de una realidad concreta, ¿no? Y en esta realidad concreta del pecado original podemos hacer hincapié en dos cosas. En general se hace hincapié en dos cosas. Una es justamente la concupiscencia como consecuencia del pecado original. La concupiscencia como la tendencia a pecar, como aquella tendencia que te lleva indefectiblemente a ser un pecador y que uno no puede dominar por sus propios medios y siempre va a ser un pecador. Bien, eso sería por un lado, ¿no?, el hombre como un ser caído, pecador. Y si nosotros tenemos en cuenta solamente esta parte, nos estamos olvidando de otra consecuencia que es quizá más profunda, más originaria, que es el haberle abierto la puerta a una fuerza de pecado que se identifica con la fuerza de Satanás, con la fuerza del acusador del Antiguo Testamento, con el que, o el gran tentador del Nuevo Testamento. Bueno, ese Satanás, que tiene una fuerza de pecado, podríamos decir para nosotros, una fuerza que no podemos contrarrestar, y es por eso que tuvo que encarnarse el mismo Dios para poder salvarnos primero de una de las consecuencias, que es la propia concupiscencia, cambiar nuestro corazón, y al cambiar nuestro corazón hacernos capaces de Dios, no capax Dei, hacernos capaces de poder responder al llamado del Señor. Pero por otro lado, Cristo ha vencido a la muerte, ha vencido al pecado, ha vencido a esa fuerza de pecado. O sea, Cristo se sabe en una batalla con el mal, y el mal personificado en Satanás. Entonces, nosotros sabemos que Cristo ha vencido a la muerte, ha vencido al pecado, y nosotros con Cristo y por la cruz de Cristo podemos vencer a Satanás. Lo que pasa es que muchas veces se considera o se empieza a hablar de pecado solamente en términos de concupiscencia y de caída del hombre, pero nunca o pocas veces se habla de este ángel caído, ¿no?, de Satanás, que está siempre presente, que está tentando y que es el enemigo número uno del hombre. Y bueno, nosotros como seres humanos tenemos que lidiar con estas dos cosas, incluso con una tercera. Otra, y podríamos agregar ahora ya la última consecuencia del pecado original, que no es más que un pecado moral del hombre,
justamente es la caída del mundo. Entonces, el mundo está en pecado, el hombre tiene concupiscencia y está en pecado y es pecador, y tiene a Satanás como enemigo, el cual se enfrenta a Satanás, y bueno, y es el camino que tenemos nosotros por el pecado original, por un pecado originario que San Pablo distingue en la carta a los Romanos, creo que en el capítulo 5, donde distingue el pecado concreto de Adán, ¿sí?, del pecado original, ¿no?, de la amartía, de la fuerza de pecado que se introdujo en el mundo. Así que bueno, necesitamos de alguna manera reflexionar más sobre el pecado original. Los invito a leer a buenos autores que hayan pensado el pecado original y recordarles que es un misterio, pero es al mismo tiempo una realidad, y la realidad en la cual vivimos. Y bueno, sin Cristo no hay victoria. Bueno, los dejo, muchachos, que estén bien.